Bueno, muy buenas noches, tengan ustedes. Bueno, sí se alcanza a ver el micrófono, ¿verdad? El microscopio, ¿verdad? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Precisamente al respecto de lo que estábamos tratando en esta parte de diagnóstico y eh, diagnóstico y reparación electrónica, vamos a ver, pues continuamos con los métodos de reparación. Decíamos que existen una gran variedad de métodos y que están tendientes a solucionar diferentes tipos de daños, ¿no? Decíamos que existen, pues, el daño por componente, el daño por soldadura y el daño de tarjetas. Entonces, digamos que en materia de lo más fácil de diagnosticar serían son las soldaduras, como lo hemos mencionado varias veces, básicamente por el aspecto que ellas tienen nos dan ciertos indicadores de la calidad de las junturas o de los puntos de soldadura, mientras que el daño a componentes es lo más complejo, ¿verdad? Porque el daño a componente implica una diversidad de métodos de diagnóstico y de reparación. Entonces, en la sesión pasada, pues vimos la parte de la reparación de una tarjeta, hecha de un equipo industrial, que curiosamente no está acá, pero bueno, digamos, se reparó por medio o se está reparando por medio de la técnica de el reemplazo de pista y de remache. En esta sesión, pues vamos a continuar con los métodos de reparación. En este caso, pues tenemos un daño bastante obvio, como pueden apreciar, que dijimos que dentro de los daños a las tarjetas, ¿qué tipo de daños podíamos encontrar? Pues el que estamos usando es el daño a la tarjeta, prácticamente es. Y el daño a los componentes y No, no, ya vemos que hay daños a los componentes, pero digamos, estamos separando tres cosas: la soldadura por un lado, los componentes por otro y la tarjeta por otro. Entonces, en materia de tarjetas, ¿qué tipos de daños puede tener una tarjeta? las pistas. Sí, correcto, Daño puede en haber las un pistas. daño en pistas, puede haber un daño en los pads, puede haber un daño en las vías. eh, Ya hemos hecho ya hemos trabajado algunos métodos de reparación de pistas, sobre todo pistas SMD, eh, para la restauración de una tarjeta. Hicimos de una tarjeta que controlaba un proceso industrial y en este caso también hicimos digamos, tenía dos daños. Uno era daño en pistas, daño en vías, daño en pad, pero también tenía un daño en el sustrato, en la parte plástica de la sujeción de la tarjeta. Esta tarjeta que vemos acá, pues tiene un daño todavía más profundo, como pueden ver. De hecho, hubo una carbonización tan grande que provocó daño en sustrato, daño en pista y daño en pad. ¿Sí? Aquí se perdió, se tuvo que remover. De hecho, todavía quedan unos residuos de carbonización. Entonces, como les decía, un defecto en las soldaduras o un problema en la salida del equipo, pues puede causar este tipo de daños. Además, podemos apreciar efectos de la temperatura en la tarjeta, como este color marrón que empezó a tomar la tarjeta en ambos terminales. Aquí vemos, por ejemplo, vemos aquí, ¿sí? Un daño, o vemos aquí un cambio en el color de la tarjeta, ¿sí? También es signo de recalentamiento de la misma. Eh, Normalmente, pues lo que uno hace
en estos casos es revisar, ¿sí? Estas áreas que están con este recalentamiento también pueden tener un daño en las soldaduras. Estas soldaduras, como les decía, pueden generar una situación de que estas soldaduras intermitentes o soldaduras frías pueden, o estas soldaduras no bien resquebrajadas, pueden generar el recalentamiento porque se convierten involuntariamente en una resistencia. Entonces, por la cual, por efecto Joule, se produce calentamiento. Entonces, en estos punticos donde vemos este cambio en el color de las tarjetas, pues podemos verlo como sospechoso de daño en un defecto en las soldaduras como tal. Entonces, digamos que nos toca inspeccionar tanto el daño a soldaduras como el daño en tarjeta. Bueno, entonces, ¿cómo hacíamos para diagnosticar los puntos de soldaduras defectuosos? ¿Quién me recuerda, por favor? Defecto de la soldadura, pues, Sí, profe, ¿cómo se revisa? Pues lo primero que uno hace es buscar estos lados donde la tarjeta cambió de color, ¿verdad? ¿Qué más tendríamos que buscar sí. allí? Eh, bueno, donde está quemado el componente, también es, bueno, donde está quemado el componente, eh, que hay soldadoras ¿cómo es? Mal pegadas o los pasos muy grandes, algo así. Hay soldaduras resquebrajadas o soldaduras frías. Entonces, este tipo de soldaduras generan posibles recalentamientos. Entonces, ¿cómo las diagnosticamos? ¿Cómo detectamos que en estos puntos podría haber una soldadura defectuosa? ¿Quién se acuerda? No hay continuidad. Más sencillo que eso. Bueno, uno es la parte de la inspección visual, pero idealmente lo que hacemos para detectar este tipo de soldaduras potencialmente defectuosas, además de la inspección visual, será el tomar un cautín a unos 350 grados con la punta muy limpia y retocar o a calentar estos puntos de soldadura. ¿Qué va a pasar? Que si la soldadura es fría o está resquebrajada, la soldadura va a pasar a la punta del cautín. Igual acá. Hacemos lo mismo, pero como estas soldaduras se mantuvieron, entonces posiblemente el recalentamiento no sea por una soldadura fría, como como pudo haber pasado, sino que podría haber sido por un cortocircuito generado a la salida. Miren que esto es básicamente, en este circuito, esto es una fuente conmutada. Acá tiene un rectificador, un diodito rectificador junto con este capacitor. Generan de la salida de un transformador, generan una rectificación. Y acá están generando pues una salida, posiblemente el positivo por este cátodo, por el cátodo de este diodo, posiblemente sea el positivo y este sea el negativo. Entonces, lo que uno normalmente hace para diagnosticar estas soldaduras defectuosas, además de la inspección visual, es que miramos en estos puntos sospechosos que tengan recalentamiento, si se produce esta situación de que la soldadura se pega a la punta del cautín. En este caso no lo está haciendo. Repito, estoy revisando en los puntos donde hay o potencial cuarteaduras o este color café o amarillento que pueden tener las tarjetas, precisamente indicador de
de calentamiento en estos puntos. Profe, una pregunta. En la primera ensayo que usted hizo ahí con el cautín, ¿esa soldadura no se pegó a la resistencia? No, En no la se, primera, no, ahí, ahí, esa partecita. ¿Eso no se pegó? ¿O ha pegado ha pegado ahí en la resistencia? aquí podría haber un cortocircuito, sí. Eso hay que eliminarlo, por supuesto, porque pues aquí la pista, bueno, la pista indica que este punto, este elemento, este terminal va a esta resistencia de 47 ohmios y se pone en serie con la resistencia, pero no, digamos que aquí este punto podría cortocircuitar, ¿sí? Podría generar un cortocircuito, así que tenemos que eliminar esta soldadura. Pero entonces decía, para probar estas soldaduras, decíamos que probamos los puntos, probamos las soldaduras y detectamos si hay potenciales eh, recalentamientos o hay potenciales cuarteaduras en las soldaduras y los eliminamos pues básicamente con el cautín. Aquí sí hay que eliminar este corto que se está produciendo. Entonces lo removemos con la malla de desoldar. Probablemente se hizo con el corto, se derritió y se pegó ahí a la resistencia, ¿cierto, profe? Sí, así es. Por cierto, ya me llegó malla de desoldar de 1.5 metros, 1.5 milímetros, si alguien está interesado. Creo que por ahí un compañero todavía no le ha enviado el paquetico de los insumos eh, de la clase de mañana, pero ya mañana temprano, sin falta, se los envío. Bueno, entonces, a ver, quitemos esta soldadurita, está la pinza. Eh, en mi canal de YouTube hay un video de la reparación de un televisor Caley, televisor de los antiguos, que tenía un daño precisamente por esto, por esta situación de soldaduras defectuosas. Entonces, básicamente ahí todo lo que tenía el componente era un daño por soldadura, ¿sí? Que causaba un comportamiento intermitente en una etapa de la circuitería, del circuito de video particularmente. Entonces, el procedimiento que yo realicé es el mismo que les estoy indicando, es decir, revisar con una herramienta de inspección como una lupa o un microscopio y eh, directamente aplicar calor en esos puntos defectuosos. Ahí encontré un punto defectuoso, lo removí y el televisor echó a andar sin problema. Es el video que está entre los primeros, ¿cierto? Entre los primeros de Sí, su canal. sí, pues por más views, sí, tiene como 29, más de 29,000. Y pues, como ven, es una cuestión sencilla. O sea, que a veces es un diagnóstico sencillo, que a veces no todo se reduce a que el componente se dañó. Y los componentes pueden estar en buen estado, pero gracias a cosas como estas, los componentes pueden tener, las tarjetas pueden tener un comportamiento defectuoso. Eh, en mi mismo canal creo que coloqué en la reparación de un cargador también de portátil que por soldadura defectuosa se recalentó y se quemó parte del sustrato. Entonces, en ese caso, ahí lo que tocó hacer fue básicamente quitar
remover con un bisturí el sustrato, todo el área quemada. Doctor, estos adaptadores de los computadores que no traen tornillo ni nada, no se ve forma de cómo destaparlo ahí, como para uno no tirárselo. ¿Qué implemento puede manejar uno o este para poder destaparlo y pues verificar su funcionamiento? Bueno, primero mencionemos lo que no hay que hacer. Por ahí viene un video de Eso YouTube, un señor que lo envolvía en un trapo y lo agarraba a martillazos, por ahí no es. Lo que uno hace, lo que uno puede hacer allí, eso está pegado, o sea, los cargadores están, están pegados, entonces uno puede usar una herramienta, pues puede usar un escalpelo para ir levantando esa parte, ¿sí? Tratar de romper ese adhesivo y más adelante pues emplea algo como esto. Este es un spuller, una pequeña cuña de plástico para ir rompiendo poco a poco ese adhesivo que hay, que une las dos tapas del cargador. Entonces, ya con eso ir abriéndole como se espacio. levanta. Sí, ir abriéndole como el espacio. Finalmente, pues, se abre el equipo. A ver, démoslo tenemos este potencial cortocircuito directamente mecánica, de manera mecánica. La malla no alcanza a llegar hasta acá, entonces lo quitamos. Sí, porque este sí es un potencial cortocircuito y volamos. Bueno, ya voló la etapa de salida de esta fuente. Pues esto lo podemos hacer con un escalpelo, bueno, bisturí también, o con nuestra herramienta. Quitemos cualquier signo de continuidad. Entonces, muchas veces, muchas tarjetas, incluyendo sus prototipos, van a tener este tipo de situaciones de cortocircuitos por soldadura, pero también, pues, muchas veces van a tener que ustedes que debuguear su, su, su tarjeta. Aquí, pues, obviamente hay un gran problema de diseño, ¿no? Por la forma en la que eh, se, se, no se separó tan bien este punto de este de acá, pero bueno. Y decía que lo que íbamos a reparar era esta parte. Bueno, esta parte ya era una parte completamente carbonizada. Entonces, esto, como siempre, hay que quitarlo. La herramienta puede ser desde un bisturí hasta un mototool con una de estas herramientas para limarlo. Entonces, toda esa carbonización, como lo vimos en el video o como lo vimos en la clase sobre cuando la tarjeta está parcialmente carbonizada, o sea, cuando la carbonización no pasó al otro lado, sino que llegó a ciertas capas, pues esta sí tiene que removerse del todo, porque esta carbonización pues se convierte en una resistencia. Toda resistencia va a afectar al circuito y encima va a empezar a hacer circular corriente, que encima hace que se caliente más por efecto Joule y quema todavía más la tarjeta. Entonces, bueno, yo creo que vemos suficientemente
lista la tarjeta. Entonces, lo que se va a hacer es restaurarla de nuevo con la laminita de cobre. Ya les dejé el enlace de dónde comprarla, en AliExpress o en Amazon. Aquí en Colombia no he visto, debe haber, supongo, no sé, debe haber. Entonces, nada, dibujamos con nuestra herramienta, con nuestra hojita, dibujamos. Nuestro bisturí también sirve para dibujar la forma de la pista perdida. Esta área pues ya la he venido pelando. Debe llegar hasta acá por lo menos. Y hasta acá. Para dibujar el aproximado. Se me ha olvidado es darle a ustedes esta puntica. Estas son recicladas de puntas de CNC muy pequeñas, de 0.1 milímetro. Acá tenemos y pues me he olvidado mandárselas al correo. Cuando me pidan algo, pues les voy a mandar junto esta herramienta. Y esta, pues ya saben, le colocan un mandril de Dremel, y esta parte, pues la mandan a hacer. Pues manufacturado aquí en cualquier metal mecánica, la hacen en acero, con buen precio. Ya tienen una muy buena herramienta de trabajo. Bueno, entonces decía que, digamos que para la reconstrucción de las pistas, pues no hay ningún problema, o sea, hacemos lo que hemos venido haciendo normalmente. Es decir, aquí hemos reconstruido parte de la pista, está un poquito larga, la podemos acortar un poco. Y lo que vamos a hacer es la reparación, sí, de la pista, pues esto ya lo hemos visto varias veces, pero quería mostrarles algunos métodos para la reparación del sustrato de la tarjeta. ¿Cómo reparamos esos agujeros relativamente grandes? Entonces, si el agujero es muy grande, lo que tenemos que hacer ahí es fabricar una PCB y sustituir esas pistas y sustituir todos los elementos que estaban ahí en el circuito. Ahí no hay nada que hacer. Pero si el agujero es relativamente pequeño, como en este caso, cuando decimos pequeño estamos hablando de unos 6 milímetros de diámetro. Pues ya es más de 1 centímetro cuadrado y ahí había pistas y había componentes, pues nos toca, con las técnicas que hemos aprendido y con las que vamos a aprender mañana, vamos a restaurar, digamos, nos toca rehacer esa tarjeta. Por eso las técnicas de prototipado rápido no solamente sirven para hacer prototipos, ¿sí? Prototipos en pocas horas, sino sirven para la reparación de nuestros prototipos o de tarjetas de terceras personas que se dañaron de una forma masiva, ¿no? Suele pasar, suele pasar mucho.
Bueno, esto ya casi está listo para soldarse, pero quería discutir con ustedes dos métodos, dos situaciones importantes. De hecho, bueno, me quedó un poquito corta ahí. Se me empezó a quedar un poco corta. La vamos a dejar allí. Más o menos va a calzar allí. Entonces, siempre vamos a dejar un área relativamente más larga, mayor. Raspamos con alguna herramienta para dejar un área de cobre suficientemente grande como para poder soldar y asegurar que no solamente la soldadura esté debajo de nuestra pista fabricada, reparada, sino también esté por encima. Entonces, esta clase quería trabajar con ustedes cómo podemos reparar esta parte y cómo podemos terminar adecuadamente la reparación. Quitemos todo esto de anti-solder porque el anti-solder, ya saben, es una pinturita especialmente diseñada para rechazar las soldaduras, de tal manera que si aquí se nos ocurre tratar de soldar, pues van a haber puntos donde no se pegue la soldadura, precisamente por esta pintura. Yo creo que también les dejé en video, les dejé un video, una serie de videos, un curso, un video acerca de esta parte de reparación de electrónica. Bueno, les dejé dos listas de reproducción, una con un curso básico, el que básicamente estamos repasando estas técnicas, la estamos haciendo en directo, pero también uno de microsoldadura, uno mucho más moderno, en el que se trabaja la reparación de tarjetas de dispositivos más sofisticados como lo que son las tablets, las laptops y los teléfonos celulares. Les recomiendo ver ambas series, son muy buenas, muy educativas y nos van a dar muy buenas ideas acerca eh, nos van a dar unas muy buenas técnicas para la reparación de las mismas. Yo estoy rescatando mucho esta primera serie de videos. Bueno, pero aquí todavía no voy a soldar, porque apenas he estañado el área a soldar, pero lo que quiero hacer es reparar esta parte. Entonces, ¿cómo la reparamos? Y viene lo interesante. Lo que, lo que yo voy a utilizar es una resina, una mezcla epóxica de resina y un acelerante. A ver, vamos si podemos mostrárselo en cámara. Entonces, aquí tenemos, esto es resina. Esto es, sí, básicamente lo que se llama resina cristal. Esta resina pues tiene unas propiedades muy interesantes. Es básicamente el mismo material que se utiliza para la fabricación de las tarjetas PCB. Junto con eso pues está el acelerante y digamos que estos químicos se van a mezclar
Ahí está, sí. Entonces lo vamos a mezclar lo vamos a mezclar y le vamos a añadir, lastimosamente acá no tengo sustrato, o sea, pedazos de tarjeta pulverizada, o de fibra de vidrio pulverizada, pero pues sí, se utiliza también, se utiliza talco. Claro, lo ideal sería tener pedacitos de fibra de vidrio o de pedazos de fibra de vidrio o directamente de las mismas tarjetas que nosotros reciclamos. Y que pues bueno, a veces al perforarlas también, pues ese polvillo nos sirve, que es de Profe, ¿cómo fibra se de llama vidrio. el Fibra, componente? Qué buena, profe, el componente de el que va en el tarrito, pequeñito. ¿Cómo es? este es un acelerante. Esa viene, la resina cristal, pues viene en dos partes, la resina como tal se llama, sí, es un acelerante, me va el nombre, es un catalizador, eso, es el catalizador. Existen otras alternativas epóxicas, siempre y cuando, pues, alternativa epóxica es útil, siempre y cuando, pues, sea resistente a la temperatura. A ver, vamos a mezclar. Se requieren unas cantidades relativamente pequeñas, así que no necesitamos mucho. Acá, la- en una superficie pequeña, bueno, relativamente pequeña, limpia, podría ser perfectamente un vidrio, podría ser un plástico relativamente no reactivo o un plástico. La mayoría de plásticos no van a reaccionar con la resina. A ver, necesito un mezclador. Esto primero. Mezclamos esto, le estoy limpiando con isopropílico para que la superficie quede sin ningún tipo de contaminante. Y mezclamos la resina. El catalizador se aplica en un 2%, o sea, se aplica a cantidades muy pequeñas del mismo y se revuelve hasta tener pues la consistencia adecuada. De allí básicamente lo que se hace es, digamos, la sustancia se toca dejarla secar alrededor de entre media hora a una hora. Solo voy a necesitar una gota en realidad. No necesito más. Ya tengo muchísimo. Vamos un poquito el catalizador. Y el talco en realidad lo que es un material de relleno. Sí. Tengo una pequeña gota, una
ligera cantidad, unas pequeñas gotas de el catalizador. Bueno, hacerlo en un ambiente bastante espacioso, que haya buena ventilación. Y lo mezclamos con el material de relleno, o sea, el talco. Lástima, no conseguí no conseguí no conseguí la fibra. Entonces nos toca revolverla. Se puede usar un horno de baja temperatura a unos alrededor de 120 grados para acelerar el proceso. Obviamente que no afecta a los componentes, ¿no? Le vamos a aplicar un poquito más de talco. Obviamente espero que nunca le pase a sus prototipos que se les queme de esta forma, pero si les pasa, al menos ya tenemos cómo tratar de solucionarlo, ¿no? Hay masillas, como le digo, sí, hay incluso, se llaman? Siliconas de alta temperatura. Hoy en día hay siliconas que pueden pasar los 1000 grados centígrados sin daño. Y bueno, pues si nuestra tarjeta en particular no es sensible, no se ve afectada, digamos, si no se afecta o no es la impedancia del dieléctrico no es crítica, pues sí podemos trabajar con este tipo de mezclas. Pero hay circuitos en los que no, por ejemplo, un circuito de comunicaciones de múltiples capas. Entonces, ese tipo de elementos, ese tipo de tarjetas, pues no es susceptible a reparaciones a menos de que pues tengamos exactamente el material justo para restaurarlo, ¿no? Esto también es necesario cuando se dañan en tarjetas de múltiples capas, se dañan estas capitas, o se daña una capa intermedia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos tarjetas de múltiples capas y el daño está dentro de las capas internas, entonces toca excavar. Literalmente, les voy a pasar un video muy bueno acerca de la parte de, del proceso de excavación. O sea, toca excavar como si fuéramos arqueólogos, en los cuales nos toca excavar de manera progresiva, es decir, hacer un agujero más grande en la parte, digamos, en la parte externa
Y a medida que vamos excavando capas, tenemos que hacer cada vez agujeros cada vez más pequeños hasta llegar a el daño. De allí, una vez corregido el daño, pues nosotros la técnica a emplear es básicamente eh, reconstruir usando materiales como estos. ¿Sí? Nos toca usar materiales como estos hasta llegar a la capa externa. Entonces, sí es todo un proceso, como les digo. Ahí, si arreglar tarjetas de una o dos capas es un proceso, arreglar tarjetas de múltiples capas es una odisea, pero a veces toca. Y ahí sí toca simplemente esperarla a que se seque. Esto puede tardar, como les digo, entre media hora a una hora, dependiendo de cómo hayamos mezclado la resina. Posteriormente, ¿qué se hace? Cuando esto se endurezca, lo que vamos a hacer es pulirlo y lijarlo, ¿sí? Lijarlo, remover pues obviamente los excesos y ahora sí las conexiones eléctricas. Todo una, es todo uno dice, va a tocar dejarlo quieto un buen rato. Esta resina hay que mezclarla lentamente para evitar que se formen burbujas. Hay una resina que es translúcida, que sería como la más idónea, ¿no? Está blanca, pues bueno, nos ayuda, pero igual, ahí tendríamos nuestra reparación de eh, quemaduras o de daños en sustrato utilizando pues este método. Este método lleva bastantes años y lo seguimos usando todavía. Bueno, lo voy a dejar acá cerca de un lugar más abrigadito, más caliente, y le voy a colocar un papel o algo que sea fácil de remover en la parte de abajo para que no se vaya a caer y se vaya a regar antes de que se seque. Como ven, pues, moraleja, por favor, no dan su tarjeta. Las- ya está. Listo. No tiene mucha ciencia. La reparación del sustrato, más allá de pues, tener el insumo, ¿no? Esto
Cerramos bien los tarritos. Y básicamente ya está. Acá creo que tengo otra tarjeta. Vamos a ver otro caso con otra tarjeta. Mientras se seca esta de aquí. Listo. Bueno, igual la parte del listado del insumo, de cómo se llama. Bueno, resina cristal la pueden conseguir en cualquier almacén de químicos de sus ciudades. Puede cambiar un poco el color y pues conseguir el material de relleno adecuado, que tampoco es, no requiere proporciones exactas ni nada, sino básicamente es un material de relleno adicional que le colocamos ahí a la tarjeta. ¿Dudas, preguntas hasta allí? ¿No? Claro, está bien. Bueno, hagamos entonces, por acá tenemos otro caso. Esta, puede daño. Estoy usando una espátula para abrir uno de los equipos. Bueno, no son soldaduras defectuosas, sino soldaduras sucias. ¿Saben? Lo primero, pues, para mejorar el proceso de inspección, la limpieza de la tarjeta. Los puntos de soldadura se ven ok. A ver. Tenemos con algo plástico o algo de madera, no, preferiblemente no metálico, pero bueno, parece que no sale tan fácil. No sé si no es un pad dañado o es que simplemente está muy sucio. Es hacer simplemente estar y sustrato.
Área y sustrato netamente. Bueno, aquí tenemos pues un equipo, No detecto fallas, o bueno, hasta el momento no veo ni problemas de componentes, ni problemas de soldadura. Aparentemente el fusible está ok. No veo daños en componentes. Los capacitores no están abombados. Tampoco se ve polvillo en los capacitores. Si hubiera polvillo, ¿qué significaría? Eh, Está, ¿cómo están? Alcalinizado. Básicamente significaría que el dieléctrico está seco. O sea, el dieléctrico, acuérdense que el dieléctrico es una gel electrolítica y esa gel electrolítica muchas veces se seca. Al secarse, se desprende o sale del capacitor y obviamente significa que el capacitor ha perdido sus cualidades o su capacitancia. Entonces, es un capacitor defectuoso. Pues no se ve, no se ve más allá, no se ve un daño en el mismo. Pues no veo así daños a componentes, no veo daños en soldaduras, no veo soldaduras sospechosas. Del otro lado, pues a ver, esta soldadura no me gusta. Tiene aquí como una especie tiene una especie de cuarteadura. Y esas soldaduras sospechosas, pues ya saben, las repasamos con nuestro cautín 350 grados. Listo. Mm, bueno, ahí retocamos el punto, no, se formó el punto en vez de que la soldadura fluyera hacia la punta, ¿no? Ok, los demás puntos, bueno, este está como rugoso, veamos. Sí, no tiene problema. Este puntito de acá están un poquito sucios. Ya está mejor. No se detecta. Signo de daño. Entonces, bueno, allí aparentemente tenemos buenos indicios. Entonces, lo que vamos a hacer es energizarlo. Esta es una fuente, la vamos a energizar. Coloco esta basecita plástica porque la base del microscopio es
metálica y mejor no corre riesgos. Entonces, lo que voy a hacer es energizar energizar el circuito. ¿Lo conecto directamente a los 110? ¿Qué dicen? Profe, no tiene la prueba, el de ¿cómo es? La bombilla de De la serie. 120, Sí, la correcto. serie. Hay que colocar la serie de prueba. No, nunca se les ocurra energizar nada. O sea, hasta allí aparentemente no hay ni daño en componente, no hay daño de tarjeta, no hay daño en, o sea, yo veo que las pistas están ok, los componentes están ok físicamente, al menos en inspección visual. Físicamente, entonces, pues lo que podemos hacer es energizar el equipo. ¿Sí? Todas las pistas se ven bien, los puntos se ven bien, los componentes se ven bien, no hay signo de daño, no veo ningún tipo de signo de daño. Podemos energizar y usando pues la serie de prueba que es como nuestro salvavidas. Y además de que nos ayude a energizar el circuito, en parte ayudándoslo a diagnosticar, pues también sirve como elemento de protección. Indispensable, ¿no? Espero que ustedes ya tengan hecha su serie de pruebas. Si no, no, ya saben que el SENA tiene un magnífico seguro. No sé el seguro funerario, pero pues por lo menos el de heridas, pues sí tiene buena cobertura, ¿no? Pero no se las cause, más bien. Más bien trabajemos con seguridad. Bueno, tengo aquí a la mano la cámara, así que, bueno, aquí básicamente estoy energizando el circuito. Estoy energizando el circuito. Ahí ese chispazo fue mío que yo toqué los terminales de entrada de alimentación de la fuente o de este circuito. Esta es una fuente. Entonces, aquí parece que no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿Qué creen que debería hacer a continuación para chequear si la fuente está ok? Ya sabemos que por lo menos no hay cortocircuitos a las entradas, o sea, puede ser que el puente rectificador esté ok, puede ser que las etapas subsecuentes estén ok. Si se nos alumbrara el bombillito, significaría que una de las etapas está en corto. Podría ser un transistor, el transistor llamado MOSFET, que saben que es el switch es el interruptor por excelencia, interruptor electrónico por excelencia de las fuentes conmutadas, al que debe precisamente su conmutación. Pero tenemos una fuente que estamos diagnosticando. ¿Sí? ¿Qué creen que debemos hacer? Ya la entrada está ok. ¿Qué debemos mirar? Eh, yo creo que medir la salida con el multímetro. Correcto, pues ya está ok la entrada, pues miremos la salida. Entonces nada, pues sacamos nuestro multímetro. Digo multímetro. Ah,
y medimos directamente la salida. A ver, veamos. Coloquemos unos caimanes. Los conecto caimancitos a la salida. Conecto a las puntas con caimanes, las puntas del multímetro. Pongamos, esta es una fuente conmutada, o sea, convierte, en este caso, convierte de continua, perdón, de alterna a continua. Entonces, nada, coloco mi tester de mi testercito en voltaje de corriente continua. A ver dónde está el otro. Y bueno, les muestro. Les muestro. ¿No? Entonces, aquí vemos un voltaje de 116 voltios de DC. Pregunto, ¿ese voltaje es el real o hay algo que tenemos que tener presente? Ay, cambia a cero. El equipo era, se le bajó. Sé que se me desconectó, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, ojo, cuando estamos diagnosticando algo, sobre todo una fuente, por ejemplo, de las cosas que no es que sea algo peligroso, pero realmente no es un buen método diagnóstico el medir en vacío. ¿Qué me refiero en vacío? Que cuando a las fuentes, digamos, cuando la fuente tiene una salida en particular, esto que estamos viendo no es el valor o no es el voltaje real de la fuente. ¿Por qué? Porque por diseño cada fuente no es como las fuentecitas que vemos en Multisim, que son ideales, que son perfectas, sino que son las fuentes reales, ¿sí? Tienen la característica de tener una impedancia de salida. Entonces, esta impedancia de salida se pone en serie con el valor. Y como estamos midiendo básicamente en circuito abierto, no tenemos básicamente lo que estamos mirando sería un voltaje básicamente idealizado, ¿sí? Entonces lo que normalmente hacemos para diagnosticar una fuente es conectar una carga, ¿sí? Una carguita, lo conectamos una carga de prueba. Obviamente, si este fuera, por ejemplo, un equipo complejo en el que hay una fuente y más adelante está la carga, que sería pues el equipo en sí, pues jamás de los jamases, pero nunca de los nunca deberíamos eh, conectar la carga a la salida de la fuente. ¿Por qué? Porque si esta fuente tiene un comportamiento anómalo al momento de conectarse, no solamente vamos a dañar la fuente, sino que vamos a dañar el otro equipo. Entonces, lo que hacemos es conectar una carga de prueba. ¿Qué sería idóneo? Pues colocar lo que son resistores de potencia. Un resistor de potencia que pueda manejar la potencia y la carga que se pretende o que posiblemente pueda salir de este equipo. Si nosotros vemos el equipo como tal, tenemos un momento la serie de prueba.
Si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, el equipo, es un equipo de 40 vatios y que tiene un voltaje de salida de máximo 52 voltios a 1 amperio. O sea, bueno, máximo de 52 vatios en realidad. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros para poder determinar si esta etapa de este circuito, que fuera la fuente, pues está bien o está mal, está funcionando adecuadamente? ¿Qué haríamos? ¿Qué le conectaríamos como carga? La fuente de alimentación, ¿no es cierto? O sea, ya, sí, estamos a la salida de la fuente. Ya sabemos que de la salida de esta fuente está saliendo X voltaje, está saliendo prácticamente el doble de lo máximo que especifica. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero voltaje que esta fuente entrega? ¿Qué le conectaríamos para averiguarlo? ¿El multímetro? Ya le conectamos el multímetro y nos dio 120 voltios. El multímetro, ¿por qué no nos sirve como carga? ¿Por qué? Porque el multímetro, pues idealmente cuando está midiendo voltaje, se propone o se establece como si fuese un circuito abierto, si tiene una impedancia de entrada infinita. Ahí sería una de prueba, pero o sea, otra, ¿cómo sería? Pero entonces tendría que tener un resistor para que no queme la bombilla. Sí, por ahí es la cosa. Entonces, el asunto es que normalmente uno puede hacer una bombilla a la salida, pero la bombilla tiene un pequeño problema. Las bombillas son muy buenas para la serie de prueba como elemento protector de entrada. ¿Por qué? Porque una bombilla es una carga variable. Es decir, si usted agarra un multímetro y usted mide, y hagámoslo, hagamos el ejercicio. Va a sacar la bombillita. Hay bombillitas pequeñas de 120 voltios también, ¿cierto? Sí. Pero esas toca colocarle la resistencia igual. Profe, la pregunta, ¿la resistencia Entonces, va? si yo agarro mi tester y mido resistencia a un bombillo, este es el que recomiendo, un bombillito de 60 vatios, no más bateaje, o bueno, la potencia va a depender de la carga también. Entonces, si yo la mido, me está dando 12 ohmios, ¿sí? 12 ohmios. Pero yo sé que por ley de Ohm, esto no puede, digamos, esta resistencia no va a mantenerse. Lo que pasa es que a medida que yo le aplico voltaje, la resistencia disminuye, la resistencia tiende a aumentar. Si disminuyera, estaría elevando más potencia por ley de Watt. Como esto es una de 60 vatios a 120 voltios, la máxima corriente que estaría fluyendo es medio amperio, o sea, 500 miliamperios, ¿sí o no? Para que sean 60 vatios a 120 voltios. Y para que sea ese voltaje, para que disipe más bien esa potencia, la resistencia tendría que ser más alta, es decir, por ley de Watt, si nosotros despejamos voltaje, que sería 120 voltios al cuadrado sobre 60, sería 1440 sobre 60, 1440 sobre 60, a ver cuánto es que me da una resistencia, vamos a una calculadora, 24. 24, 24 Sí, ohmios. Entonces, 24 ohms. una bombilla es una carga variable que tiene una resistencia muy bajita cuando la corriente es muy pequeña, como la que está aplicando el ómetro, y se va haciendo más grande a medida que pasa más, le aplicamos más voltaje.
Lo que necesitamos es una carga fija, o sea, una resistencia como tal. Entonces, las fuentes usualmente para diagnosticarse se les coloca una resistencia del valor máximo que podría entregar la fuente, es decir, tendríamos que aplicar una resistencia, si aquí dice 52 voltios a 1 amperio, pues da 52 vatios, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿qué resistencia necesitaríamos colocarle como una carga de prueba al circuito? Entonces, por ley de Ohm, sería, serían 52 voltios, 52 voltios dividido entre 1 amperio, pues obviamente son 52 ohmios, ¿sí? Entonces tendríamos que colocar una carga de 52 ohmios, una resistencia de 52 ohmios, pero que soporte 52 vatios. O podríamos crear un equivalente, ¿no? Existen como equipos electrónicos las cargas, se llaman cargas de prueba, son cargas electrónicas que uno puede ajustar cuánta corriente y cuánto voltaje se le va a aplicar, ¿sí? Entonces ellas ajustan su impedancia o su resistencia interna para determinar cuánta corriente y cuánto voltaje se está aplicando sobre la misma carga, para determinar la eficiencia de la batería. Pues nosotros no podemos, no tenemos estos equipos cuando nosotros no estamos iniciando, no tenemos estos equipos, así que lo que hacemos es básicamente colocar resistencias de potencia de un mayor valor para, para hacer de carga. Si, por ejemplo, la carga fuese o necesitar una carga de 12 ohmios, por ejemplo, lo que yo coloco es una plancha eléctrica. ¿Por qué? Porque una plancha eléctrica tiene una resistencia aproximada de unos 12 ohmios. Y entonces uno lo que va haciendo es colocar una carga de mucha más potencia. Entonces podríamos colocar algún tipo de calefactor eléctrico para poder utilizar esto como carga. Acá pues no tenemos algo semejante, entonces lo que tenemos pues es una carga que no se vaya a deteriorar, no se vaya a dañar con ese estilo. Por ejemplo, un pequeño motor eléctrico. Probablemente no lo traje, pero lo que nosotros hacemos es conectar la carga y ahora sí medir el verdadero voltaje que está llegándole al circuito. Y ese sería el verdadero voltaje que entrega y obviamente también la corriente. Entonces, básicamente son estos dos parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de examinar una fuente de poder. ¿Listo? Esto pues y una vez hecho esto, entonces ahora sí podemos pasar a determinar, una vez aplicado, digamos, una vez determinado pues, esa parte, podemos ya determinar si la fuente como tal está o no funcionando adecuadamente. ¿De acuerdo hasta allí? Entonces, siempre tenemos que colocar una fuente, una carga, algún tipo de carga, idealmente resistiva, para ¿cómo se llama? Para para diagnosticar la fuente de poder. Eh, de nuevo, por la razón de que podría ser que la fuente funcione de manera defectuosa al momento de aplicarle carga. Lamentablemente las fuentes son muy engañosas. O sea, aparentemente están funcionando, está entregando el voltaje o la corriente y cuando uno le coloca una carga, muchas veces la fuente se cae, el voltaje se nos cae. Entonces, digamos que esa es una de las pequeñas problemáticas que tiene las fuentes. ¿A qué se debe? Pues posiblemente a que en la carga o en la fuente más bien hay un daño o un deterioro no visible de los capacitores. Entonces, cuando nosotros experimentemos este tipo de fluctuaciones en los voltajes de salida, por ejemplo, en una fuente conmutada, los capacitores principales que tiene
son estos, que son los capacitores de filtro de salida, que es básicamente un puente rectificador con un diodo, ¿sí? O sea, aquí tenemos el transformador, acá tenemos un diodo como rectificador de media onda y los dos capacitores de filtro. Y acá se le coloca esta resistencia, hasta que vemos, de 100 kiloohmios, como lo que se llama una resistencia de sangrado. Lo que hace es básicamente descargar estos capacitores al ponerse en paralelo con ellos. Entonces la corriente pasa por esta pequeña resistencia y se descarga. Entonces, en caso de fluctuaciones, pues de nuevo, usualmente lo que se revisan son los capacitores de filtro de salida, pero también hay este pequeño capacitor. Este capacitor de aquí ayuda o alimenta a este circuito de control. Entonces, aquí las fuentes conmutadas en realidad traen dos secundarios. El secundario principal, que es el similar al que tendríamos en una fuente lineal, pero tenemos al menos un segundo secundario, que son estos dos hilitos. Este segundo secundario esencialmente se utiliza para, de manera indirecta, medir el voltaje de salida. Entonces, lo que hacemos es usar este voltaje, que miren que aquí tenemos este diodo es un diodo rectificador, junto con este capacitor de filtro, que es lo que vimos en electrónica análoga, ¿se acuerdan? Y entonces, este capacitor de filtro tiene como función ayudar a que la fuente, una vez arranca, o sea, una vez la fuente empieza a funcionar, este capacitor se mantiene alimentando el circuito. Este es el circuito de control. ¿Qué hace el circuito de control? Monitorizar el voltaje, ¿sí? El voltaje de salida de la fuente de manera directa o indirecta. En este caso lo hace de manera indirecta a través de este secundario. Y ajustar los pulsos que envía hacia el MOSFET, ¿sí? Miren que aquí vemos, aquí tenemos una terminal de salida, aquí una resistencia de 10 ohmios, que la manda a la compuerta de este MOSFET. Y este MOSFET lo que hace es conmutar los 170 voltios de entrada, que miren que al principio en una fuente conmutada entran los 110 de alterna, y gracias a este puente rectificador y este capacitor de filtro se convierten en 170 de continua. Y lo que hace este circuito, gracias al MOSFET también, es convertir estos 170 de alterna perdón, 170 de continua en una onda cuadrada de 170 voltios pico. Y esa onda cuadrada entra al primario del transformador, ¿sí? Aquí tenemos el primario del transformador, aquí tenemos esos terminales del primario del transformador, y este transformador, que trabaja a una frecuencia mucho más alta que los transformadores lineales, puede trabajar hasta en el orden de los 40 kilohertz hasta el megahertz, incluyendo, dependiendo de la fuente, genera una onda cuadrada de salida. Esta se rectifica como si fuese la onda senoidal que hemos visto en electrónica análoga y sale para un voltaje pues ajustado. Pero esta etapa de control lo que hace es precisamente monitorizar y vigilar este voltaje, ya que los pulsos o la duración de la onda cuadrada, tanto la frecuencia como la duración de los pulsos, afecta el voltaje de salida. Curiosamente, las fuentes conmutadas tienen esta propiedad, que usted puede alterar el voltaje del secundario alterando los pulsos de salida que genera este transistorcito chopper. Este transistor le llaman chopper porque lo que hace es trocear trocear la onda de continua, convirtiéndola en alterna. Entonces, pues digamos que una herramienta o un insumo importante a la hora del diagnóstico es precisamente el conocimiento por lo menos básico de cómo funciona el circuito. De tal manera que esto nos permite diagnosticar un circuito o un dispositivo, porque al poder reconocer sus etapas, pues también podemos conocer
los posibles daños y en caso de un mal funcionamiento podemos detectar en qué etapa está el daño. Por ejemplo, si hubiera un cortocircuito a la entrada, muy probablemente se debe a este rectificador o a el transistor chopper, ya que después de la rectificación, los 170 voltios de continua, tiene que pasar a el primario de este transformador, que es básicamente un alambre, y que van a este transistor. Lo que hace el transistor básicamente es conmutar, haciendo que pase de 170 voltios a cero, básicamente al abrir y a cerrar este equipo. Entonces, si hay un cortocircuito, solamente se pueden deber a estos dos componentes y por tanto podemos diagnosticarlos. Si hay un problema de voltaje, de fluctuación de voltaje, probablemente sean los capacitores. Si hay un problema de que el voltaje que está saliendo es anómalo, pues probablemente sea el daño de la etapa de control. Entonces, el reconocer o el identificar el funcionamiento de los dispositivos es lo que nos permite en últimas poder diagnosticarlos. ¿Listo? Bueno, ¿qué hora es? A ver si se me va a pasar la hora. Bueno, ya casi, ya casi terminamos. Entonces, básicamente, como le digo, el método más eficaz para el diagnóstico se llama saber lo que estamos haciendo, saber lo que estamos reparando y cómo funciona. Bueno, acá ya se endureció ya prácticamente se endureció nuestra resina. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pulirlo o lijarlo. Lo pulimos o lo lijamos y posteriormente pues reparamos, colocamos sobre la pista. Obviamente aquí pues toca un trabajo porque esto ya se endureció. La resina se endurece relativamente rápido, así que esto es bastante duro, créame que esto queda como una piedra. Entonces nos toca básicamente pulirlo. Bueno, mañana no tengo aquí la herramienta para hacer el pulidito, pero una vez hecho el pulido, pues ya sabemos que tenemos que reconstruir la pista y básicamente hacer el pad también para que salgan, pues aquí estos son los cables de salida, también esto es una fuente conmutada y como se darán cuenta es similar en su comportamiento. Tiene un circuito de entrada, de alterna, que se rectifica gracias a este puente rectificador y a este condensador. Luego trae una etapa aquí con un transistor, el transistor chopper, trae el transformador. Seguramente acá está el circuito de control, ¿sí? Que tiene la misma funcionalidad. Y trae el rectificador, el secundario de salida, que básicamente hace que salga el circuito. Entonces, como les decía, en última instancia, aparte de las técnicas de reparación, pues la mejor metodología o la mejor filosofía del diagnóstico electrónico realmente es conocer lo que estamos, en última instancia, lo que estamos reparando, reconocer el funcionamiento y conocer las diferentes etapas de cada uno de ellos para saber cómo interactúan ellos entre sí y cómo generar pues con ello digamos, el mejor diagnóstico. Lástima, dejé el Mototool con la pulidora. Pero bueno, al menos pues ya saben básicamente lo que se debe hacer aquí en este punto. Una vez hecho, pues básicamente lo que hacemos es el proceso de reparación. Bueno, entonces, por lo menos les queda de ver esta última parte, por lo menos les voy a mandar una foto o un video de cómo queda esto ya completamente restaurado. Y mañana entonces ahora sí mañana vamos a hacer lo que es la práctica
vamos a hacer nuestro último, bueno, penúltimo método, que es el método del papel fotosensible. Ya el listado de insumos se los dejé en Classroom al principio del curso. Pues yo tengo papel fotosensible a la venta si están interesados. Hay gente que ya lo compró, hay gente a la que todavía no se lo he mandado y me disculpo por eso, la verdad estado un poco atareado. Entonces, igual mañana yo voy a hacer la práctica y la intención es que ustedes pues la puedan replicar en casa, porque pues mucho de esto, como ven, muchos de los métodos de prototipado pues depende de la prueba, del ensayo y error, no sé. Si alguien me puede decir cuántos intentos le tocó hacer para que le saliera bien el impreso por el método de planchado y eso. Entonces, mañana vamos a hacer la penúltima técnica, que es el método de papel fotosensible. Es importante que ustedes lo conozcan porque el método de papel fotosensible es el método que se utiliza en la industria. Si ustedes vieron el video donde hice esta visita técnica a esta empresa Microcircuitos, ellos fabrican aquí en China y en cualquier parte, fabrican los impresos con este método. De tal manera que es bastante importante conocerlo y ojalá, como digo, ustedes lo puedan replicar en casa. Los insumos pues son un poquito más complejos, como se habrán dado cuenta si leyeron la lista de insumos, pero no son difíciles de conseguir. Hay más pasos que en el método de planchado, pero si ustedes dominan esa técnica, pues van a tener una técnica, básicamente van a conocer todo lo relacionado a lo que se puede y lo que no se puede hacer al momento de diseñar en una tarjeta electrónica, ya que muchas veces pues todo lo que podemos colocar en un CAD, en un circuito de estos de diseño asistido por computador, pues se puede hacer computacionalmente, pero no se puede hacer físicamente, porque digamos que los métodos de fabricación también tienen sus límites. Y es importante que los conozcan, por lo menos con la experimentación de fabricar su propio impreso. Entonces, mañana vamos a hacer esta práctica. eh, y nada, pues les invito pues a que lo repliquen. Muchos de ustedes pues lo han hecho, me han mandado los videos y todo y los felicito por eso. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta allí y entonces continuamos mañana. Feliz noche. Profe, Instructor, eh, Sí, dígame. hable, compañero. oh, siga, compañero, dale. Profe, lo que pasa es que yo le voy a pedir el favor de tomarle la fotico al reloj, eh, pues para que nos la enviara, no sé, al WhatsApp Ah, el reloj o armado. sí, sí, eso. Ya, listo. Listo, porque el video yo se los puse está en TikTok, es uno de los primeros videos. Ah, Mi ok, canal de ok. TikTok está cómo funciona, está todo el funcionamiento ahí, todos los efectos que hace y todo. Pero ya les voy a enviar entonces la fotico del reloj para que tengan como la referencia. Sí, 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 era eso, profe, bueno, gracias. En TikTok, el TikTok de usted entonces está, ese sí yo no lo tengo, profe. ¿Usted tiene, cómo es su TikTok? ¿Usted lo puede publicar acá por el chat para yo guardarlo, profe? A ver, Tengo incluso les he subido, me parece que les he subido materiales. Acá. Disculpe también ahí, mientras va colaborándole también con esta información al compañero, eh, ¿cómo sería ahí para habilitar nuevamente un trabajo sobre unas mediciones? El día de ayer fue imposible enviar ese trabajo.
Fue posible hacer el trabajo, pero imposible enviarlo, porque sinceramente bregué todo el santo día, subirlo, lo intentaba desde diferentes plataformas de navegación y no se pudo. Desayuna. Entonces, sí, señor, Sayuna. Entonces fue imposible y quedé con el trabajo hecho. Ya. ¿Esto es de la competencia mía o del instructor Francisco? La competencia termina en 10:45, es de la guía 3. Tenemos parecidos. Eh, ¿Y de qué trata, perdón? Sobre mediciones, era Posiblemente. un trabajo que también era para replicarlo en Tinkercad o en algún eh, aplicación de medición, de simulación. Bueno, a ver, veamos si está en Sayuna. Ingresar nuevamente. Vamos a ver, ta. Ayer también yo les actualicé las notas a todos, ¿no? Todos los trabajos y hasta lo que me enviaron ayer ya se calificó, ¿no? No sé si ya vieron todas sus notas o les llegó el correspondiente, la correspondiente calificación que a veces con, les llega al correo, así como a mí me llega el correo cuando ustedes suben alguna actividad. Entonces, no sé si a ustedes les llega al correo la nota. Entonces, no, anuncios no. Otra cosa es que sí, los fines de semana a las plataformas les suelen hacer mantenimiento, entonces a veces tienen cierta indisponibilidad. No sé si hoy habrá intentado usted subir algo. Estamos en la fase de planeación, guía 3. Me dice ¿qué? ¿En qué termina en qué, perdón? Hola. ¿En qué termina la actividad? ¿En qué Esa, número? ¿Esta esa es? guía, Requerimientos para tarjetas electrónicas utilizados en productos implementados. ¿Está? No, señor, la que está ahí abajo, la que dice 10:45 A1. Diez Creo cuarenta y que esa. cinco trae varios. Métodos de Esta. medición aplicados a los productos electrónicos. ese Ya. cuestionario es el 20, no, no. Sí, Mario, ese Ese es es el es el la que 20. está cuestionario. ahí abajo, en la El que está en el exigente, medio. Comprometidos. Ah, la que está en el medio. Vamos a ver. sí, es el Sí, cuestionario, es señor. el que, ese trabajo. El cuestionario no Bien. lo he realizado, ese sí ya lo hago mañana. Utiliza los instrumentos de medición para controlarlas. Ese. Sí, Ok. Ese. pues, Ver todos los envíos. Eh, veamos. y digo que se me toca volvérselo a enviar, profe, porque me faltó lo de la nevera. Bueno, a ver si, no, vea, Pues la mayoría sí lo ha podido enviar. Ah, bueno, por ejemplo, Manuel David dice enviado para calificar. ¿Es usted? Él lo envió el 13. Sí. Pero pues por mi parte sí estuvo difícil. El día de ayer enviarla estuvo difícil. Desde por la mañana intenté y no se pudo. Desde el domingo.
Sí, desde ayer en la mañana, todo el día pregando, pero nada. No sé, los demás, Ayer pues, 15 que se por cerraron. ejemplo, Hermes, Nelson, Diego, pues, si han podido, no sé si. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos modificar. Bueno, eso en realidad lo hace el administrador, entonces voy a pedirle al profe Francisco, que es la persona que hace el administrador, para que les dé un tiempito de espera para que suban esta actividad para que reintente. ¿Listo? Sí, listo. Ahí sea un día más o 2 días más, o Sí, con uno más, un día más, ya uno lo envía. ok. Profe, y si, por ejemplo yo sé que esa evidencia yo la envié y me faltó una parte pequeña, ¿esa la puedo volver a enviar? No. Creo que sí tiene 2 intentos, me parece. Esta sí daba dos intentos. Veámosla. Dice, el aprendiz no puede editar esa entrega, pero dice número máximo de intentos tiene 2. O sea que sí. Permitir otro intento, sí. Ese trabajo es con usted, ¿cierto, Instru? Sí, sí. Entonces, nada, yo al instructor Francisco le voy a pedir el favor de que les habilite un tiempito adicional para que subamos estas evidencias. Ya. Listo, 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 instructor. Le agradecería mucho. listo, pues. ¿Algo más para cerrar la grabación? No, profe, no. De todas maneras, muchas gracias, profe. Está bien así. Muchas gracias, Listo. profesor. Bueno, pues, listo. Entonces, Listo, nos vemos instructor. mañana.